Y durante este día domingo, el Ministerio de Salud reportó 7.575 casos nuevos de COVID-19 y 18 muertes asociadas a la enfermedad. Además, la positividad de los exámenes PCR llegó a 11,59%. Queremos conversar sobre la situación sanitaria del país y para ello estamos en contacto con el presidente del Colegio Médico, el doctor Patricio Mesa. ¿Cómo le va? Bienvenido a CNN Chile. Hola, muy buenas tardes, José Miguel. Muchas gracias por la invitación a conversar. Muchas gracias por su tiempo también. Patricio, estamos hablando de la situación sanitaria de nuestro país y si nos remontamos al inicio de la pandemia, me refiero a principios del año 2020, pareciera ser que el Colegio Médico era mucho más crítico con la gestión del presidente Piñera versus los planteamientos que han manifestado ahora con la administración del presidente Boric. ¿Hay algún cambio? O sea, probablemente nos han planteado en varias oportunidades esta pregunta, esta interrogante, y en la cual nosotros decimos que hay algunas diferencias con respecto al momento sanitario que estamos viviendo versus el momento que se vivió en aquel entonces. Una de estas grandes diferencias, independientemente de los errores y aciertos que como colegio médico hayamos podido tener en su momento, es que ahora efectivamente tenemos un nivel de participación mayor y nos permiten entregar nuestras opiniones al interior de las comisiones que están manejando la pandemia. Eso es así. Ahora, independientemente de eso, siempre hemos dicho que el colegio médico, en algún momento, el colegio médico y todas las autoridades que han manejado la pandemia, vamos a tener que ser evaluados desde un punto de vista histórico y en el sentido de ver qué es lo que hicimos bien, qué es lo que hicimos mal. Y en ese sentido el colegio médico está dentro de los actores que también tiene que ser evaluado. Ahora, hay situaciones que probablemente en algún momento fuimos más críticos, tuvimos nuestras luces y también algunas sombras, y eso estamos tratando de evitar ahora. Y en ese mismo sentido, hoy no somos más blandos, sino que mantenemos igual el mismo nivel de rigurosidad con respecto a los planteamientos que hacen nuestros expertos para el manejo de la pandemia. Usted nos decía recién que hay mayor comunicación, que hay una línea directa, por así decirlo, en las diferentes comisiones, nos planteaba al inicio de su respuesta. En ese sentido, ¿le han manifestado al Ejecutivo, particularmente a las nuevas autoridades del Ministerio de Salud, alguna crítica respecto a la gestión que hemos visto en los últimos meses? ¿Hay algo que le pudieran criticar a las nuevas autoridades del Ministerio de Salud? Lo que hemos dicho en reiteradas oportunidades, primero, destacar las cosas que se venían haciendo muy bien desde antes de esta administración, que guarda relación con la vacunación, con el aumento de los testeos y la reconversión de camas. Pero también le hemos dicho al gobierno actual que creemos que la comunicación de riesgo puede ser claramente mejor, que tenemos que seguir avanzando mucho más en la vacunación, eliminando cualquier elemento que pueda dificultar el acceso a la vacunación. Puedo dar un ejemplo que salió en la prensa de hoy, que el día de ayer había muchas personas interesadas en vacunarse y que llegaron a distintos centros de vacunación donde habían tremendas colas y después de un rato se les dijo que se habían agotado las vacunas. Y eso obviamente es una situación que claramente hay que evitar, pero no por pensar en premiar a las personas que por distintas razones no han acudido a vacunarse oportunamente, sino que como una estrategia para proteger a todas las personas que durante todos estos 2 años de pandemia han mantenido los resguardos adecuados para proteger su salud. Y es en el fondo no premiar a los que no se han vacunado, sino que es una forma de seguir protegiendo y mejor protegiendo a las personas que se han preocupado de su salud y a través de la vacunación y se han preocupado también de la protección colectiva. ¿Y usted cree, Patricio, que esta modalidad o esta medida más bien de bloquear los pases de movilidad desde el 1 de junio para todas aquellas personas que estén rezagadas en el proceso de vacunación responde a que anteriormente, en las semanas previas, no se había hecho una suficiente comunicación de riesgo y no se había incentivado lo suficiente la vacunación por COVID? ¿Tuvo que ser como de alguna u otra forma una medida de emergencia para poder llamar a la gente a los vacunatorios? Sin duda, y también tampoco hay duda de que esto sirvió para que mucha gente se vea estimulada a acudir a los centros de vacunación. Pero nosotros hemos insistido en forma reiterada que la comunicación de riesgo debe ser de tal claridad que cada uno de nosotros tenga muy claro al escuchar esta comunicación de riesgo que hoy estamos en plena pandemia, que nos podemos enfermar y que no solamente podemos enfermarnos, sino que también podemos correr el riesgo de tener que hospitalizarnos, caer en una unidad de cuidados críticos y fallecer, como tú mencionabas, lamentablemente los últimos 18 fallecidos en las últimas 24 horas. Todo eso tenemos que evitarlo y para eso cada uno de nosotros, con
integrantes de la comunidad debemos recibir una comunicación de riesgo adecuada que permita que también nosotros podamos manejar nuestros riesgos. Y en ese sentido, esa comunicación de riesgo debe ser clara en decir que debemos usar la mascarilla, que debemos vacunarnos lo antes posible y que debemos privilegiar todo tipo de actividades en las cuales no hayan aglomeraciones y que exista la mejor ventilación posible. Por supuesto. Patricio, ¿qué le parecen las declaraciones? No sé si ha tenido la oportunidad de revisarlas que dio en CNN Chile el senador Juan Luis Castro del Partido Socialista, cuando señala que para incentivar la vacunación incluso se podría recurrir a ciertos incentivos económicos. ¿Qué le parece una declaración de ese tipo? No sé, no he hecho un análisis, no he leído no he escuchado en qué contexto hizo estas declaraciones el senador, pero claramente nosotros creemos que debemos solamente acudir y golpear, digamos, la historia cívica que tiene nuestro país en términos de salud pública, y yo creo que tenemos que evitar eso porque podría esto generar efectos adversos que se puede esperar que la población frente a otro tipo de patologías también espere algún tipo de estímulo económico para poder acudir prontamente a los centros de vacunación, no solamente pensando en COVID, sino que en otro tipo de situaciones. Por lo tanto, nosotros seguimos creyendo que mejorando la comunicación de riesgo, haciendo un trabajo conjunto con los funcionarios de la salud, con la comunidad, podemos llegar a la comunidad de tal forma que ellas entiendan bien cuáles son los riesgos que tenemos y que entienda la comunidad que son parte de la solución en el manejo de esta pandemia. Y no solo en el manejo de la pandemia de COVID, sino que, como tú decías al comienzo, cuando nos comparaban con respecto a las opiniones que tuvimos en el gobierno anterior, lo que debemos decir en este momento es que estamos en una situación sanitaria totalmente distinta. Estamos frente a un invierno que va a ser muy duro, muy crudo, pero que en el cual existirá gran circulación de otros virus respiratorios que en los últimos 2 años no tuvimos. Hoy es un problema la cantidad de niños que están recurriendo a los servicios de urgencia por virus respiratorio sincicial y los otros virus que normalmente circulan en los meses de invierno. Y este año claramente los servicios de urgencia, tanto de adultos, pero particularmente de niños, están siendo atochados justamente por múltiples Patricio, consultas. Sí, adelante. Sí, lo que pasa es que se nos va acabando el tiempo de la entrevista. Bueno, ya está el tema del bloqueo del pase de movilidad del 1 de junio. Sabemos que esa fue una de las medidas para incentivar la vacunación. Usted decía que, bueno, dejar de lado el tema de los incentivos económicos, que no sería el camino tampoco, pero sí de fortalecer la comunicación de riesgo. En concreto, ¿alguna medida, algún mecanismo que usted cree falte para fortalecer esa comunicación de riesgo? Bueno, primero insistir en todo momento y que es un elemento de que debemos protegernos, que estamos en plena pandemia y evitar cualquier discurso exitista, porque este va a ser un invierno duro. En segundo lugar, un llamado también a la comunidad a que si tiene síntomas se aísle lo antes posible o se testee mientras y que pueda mantener un aislamiento mientras no esté confirmado que no esté infectado por coronavirus. Y frente a síntomas, lo antes posible aislarse justamente para evitar contagio a otras personas. Evitar situaciones de aglomeraciones justamente, sobre todo si uno tiene síntomas, con el fin de aislar y no producir pequeños brotes de la enfermedad. Claro. Y un tema muy importante en la comunicación de riesgo, José Miguel, es que cada uno de los actores importantes, autoridades sanitarias, autoridades políticas, autoridades sociales, medios de prensa, sean categóricos y consecuentes. Hoy debemos mostrar frente a todos que estamos frente a una pandemia y, entre otras cosas, debemos usar mascarilla en espacios cerrados, y son situaciones que indirectamente, sin quererlo, muchas autoridades se ven sin mascarilla en lugares cerrados, y ese es un mensaje que de alguna forma altera o malinterpreta la comunicación de riesgo que debemos transmitir a la comunidad. Claro, bueno, vamos a quedar bien pendientes porque también se ha abierto el debate sobre restituir o no el uso de la mascarilla en espacios abiertos. Recordemos que también había un retroceso de varias comunas en el plan Seguimos Cuidándonos Paso a Paso. Patricio, se nos acaba el tiempo, pero quiero preguntarle también por una situación bien preocupante, la agresión a una profesional de la salud en Curicó. ¿Es una situación recurrente? ¿En qué contexto se da? ¿Hay alguna medida que vayan a tomar? Lo escucho. Bueno, lamentablemente eso es una situación que se viene repitiendo y aumentando en los últimos meses, y esto se dio en el contexto de una atención gineco-obstétrica en Curicó, donde una colega fue agredida, tiene múltiples hematomas y tiene una fractura nasal. Eso es algo inaceptable y no podemos normalizar frente a nuestra comunidad. Y es por eso que el Servicio de Salud, junto a los equipos locales y el Colegio Médico, se va a sumar a poner una querella y hacerle un seguimiento a esta situación, porque esto es grave. Y en esto creemos que
la participación de la comunidad es fundamental en la protección al personal de salud. Hoy es la misma comunidad la que debe evitar que se cometan este tipo de atrocidades que ponen en riesgo la continuidad de la atención de las personas que consultan de urgencia en los distintos centros asistenciales de nuestro país. Este es un tema que no podemos pasar inadvertido, no lo podemos normalizar, y como país, como autoridades de salud, como gremios de la salud y como comunidad debemos no tolerar por ningún motivo y acudir a la justicia con toda la energía con todas las herramientas que esta nos da, justamente para castigar a las personas que maltratan al personal sanitario. Por cierto, Patricio, muchas gracias por su tiempo con CNN Chile. El doctor Patricio Mesa, presidente del Colegio Médico. Que esté muy bien, y le vamos a hacer un seguimiento también a la noticia que usted nos relataba recién. Muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel. Muy buenas tardes. Buenas tardes. 4 de la tarde con 47 minutos. Se acaba de actualizar el reloj. Vamos a hacer un alto en las noticias. Ya estamos de vuelta en CNN Chile.